Hola, buenas tardes. Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. La Casa Blanca confirma que María Corina Machado se reunirá este jueves con Donald Trump, mientras en Venezuela el gobierno anuncia que ha liberado a 116 prisioneros políticos en las últimas horas, una cifra que sin embargo la oposición rebaja a 24. Conectamos con Washington. Ya son más de 600 las víctimas mortales de la represión de las protestas antigubernamentales en Irán. El ministro de Exteriores asume que quiere negociar con Estados Unidos, mientras Turquía pide a Washington que no ataque otra vez el territorio iraní. En la Corte Internacional de Justicia inician las audiencias contra el Estado de Myanmar por presunto genocidio contra los rohingyas, que en 2017 escaparon de la violencia del ejército en un éxodo masivo hacia Bangladesh. Empezamos en Venezuela porque a esta hora hay todavía un importante baile de cifras respecto a la liberación de prisioneros políticos. Por un lado, el gobierno aseguró que en las últimas horas excarceló a 116 opositores, mientras que la ONG opositora Foro Penal indica que solo ha podido confirmar 24 liberaciones esta madrugada. Juan Pupiales nos cuenta más. Excarcelaciones de una nueva era o liberaciones a cuentagotas. El helicoide de la temida prisión del Servicio de Inteligencia de Venezuela en Caracas atrae la atención de familiares de presos políticos que aguardan que los suyos sean beneficiados por estas excarcelaciones. Sin embargo, las cifras de liberados anunciados por el Ejecutivo contrastan ampliamente con las que ha podido comprobar la ONG Foro Penal. Desde esta organización cuestionan la maniobra del gobierno. Se continúa repitiendo lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria, que incluso habiendo excarcelado a 100 personas, 200, 300, que tampoco sería significativo en los términos, al menos porcentuales de la cantidad de presos, se encarcelan nuevas personas para llenar o reciclar los que excarcelan. Precisamente los presos políticos fueron uno de los temas que trató la Nobel de Paz venezolana María Corina Machado con el Papa León XIV en el Vaticano. Mientras tanto, en el plano diplomático, la liberación de 2 ciudadanos italianos por parte de Venezuela fue seguida por el anuncio del restablecimiento de embajadores por Caracas y Roma. De otra parte, en Venezuela, los niños volvieron a clases, una muestra de normalidad en medio de un agitado inicio de año. Tenemos que seguir adelante. Es un país lindo, bello, mire el sol tan radiante que salió hoy empezando la semana. Que nos vean tranquilos y en paz trabajando es porque nosotros no podemos dejar que el país se caiga. Un país que sigue a la espera del siguiente movimiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien sacudió la política internacional con la detención del mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Precisamente la Casa Blanca ha confirmado que María Corina Machado se reunirá este jueves con Donald Trump, a quien, recordemos, ha declarado querer entregar el Premio Nobel de la Paz tras ser excluida del supuesto proceso de transición impuesto por Estados Unidos. Conectamos a esta hora con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Natalia Cabrera. Natalia, muy buenas tardes. Cuéntanos qué detalles tienes de este encuentro. Hola Rosa, buenas tardes. Pues sí, la Casa Blanca, una fuente oficial de la Casa Blanca me confirmó que esta reunión entre María Corina Machado y el presidente Donald Trump va a tener lugar aquí en Washington, D.C. este jueves y que este va a ser el mismo día en que Delcy Rodríguez también tendrá un encuentro con el presidente Donald Trump. Sin embargo, no se especificó si estas reuniones van a tener lugar al mismo tiempo o si son por separado. Como lo mencionaban también anteriormente en las noticias, el contexto de esta reunión entre el presidente Trump y María Corina Machado es justamente luego de que ella le hubiera ofrecido entregarle en nombre de los venezolanos este Premio Nobel de la Paz, ya que, como sabemos, tampoco el presidente Donald Trump ha ocultado esta ambición que tiene y esta frustración también que sintió de alguna manera por no haberlo recibido y que en su lugar se le otorgara a María Corina Machado. Y también después de esta reunión de Machado con el Papa y
al mismo tiempo, luego de que aquí en la Casa Blanca Trump recibiera al arzobispo Paul Oakley. Él es el arzobispo de Oklahoma City y él en el pasado había hecho algunas menciones junto a otros religiosos sobre la necesidad de que se respetara la dignidad de los migrantes y pues esto por supuesto había generado algunas tensiones entre la Iglesia Católica y el presidente Donald Trump, pero pues también puede ser visto también como una suerte de mensajero después de este encuentro que sostuvo Machado con el Papa del lado de Delcy Rodríguez. Esta reunión también tendría lugar después de que ella en uno de sus actos en este fin de semana hubiera hecho referencia a que ella era la autoridad, la presidenta encargada legítima en el poder en Venezuela y que volviera a repetir que Nicolás Maduro había sido secuestrado en este operativo militar en Estados Unidos, y esto también haciendo referencia a una publicación que el presidente Donald Trump hizo anoche en su red social Truth Social, en la que había una captura de pantalla de su biografía en la que justamente se refería a él a sí mismo como el presidente en ejercicio de Venezuela. Esto también llega en un contexto en el que aquí en las afueras de la Casa Blanca hay manifestaciones de ciudadanos venezolanos que le están agradeciendo al presidente Donald Trump haber llevado a cabo esta intervención militar, pero también algunos critican justamente estos posibles acercamientos a Delcy Rodríguez, calificándola a ella de ilegítima, mientras que también le manifiestan su apoyo a María Corina Machado, a pesar de que este ofrecimiento que le hizo del Premio Nobel de Paz, de compartir el Premio Nobel de Paz con el presidente Donald Trump, también le haya generado algunas críticas y que de hecho la Academia de Oslo hubiera tenido que aclarar que este premio no es revocable ni se puede compartir. Bueno, Natalia, pues estaremos muy pendientes, sin lugar a dudas, de lo que ocurra en esa reunión entre María Corina Machado, Donald Trump, no solo alrededor del Premio Nobel, sino también de lo que decidan imponer en Venezuela. Muchísimas gracias, Natalia. Y antes de cambiar de tema, les informamos que la ONG de Derechos Humanos opositora de Venezuela, Foro Penal, ha actualizado la cifra de prisioneros políticos liberados en total en este proceso desde la captura de Nicolás Maduro a 49. Bien, seguiremos ampliando esta información a lo largo de la jornada. Mientras tanto, ahora sí cambiamos de tema porque también amenazada en el pasado por intenciones intervencionistas de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este lunes que después de hablar con Donald Trump, el republicano abandonó, al menos de momento, la idea de atacar militarmente el territorio mexicano. Escuchemos. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Vamos ahora a Irán, donde ya son 648 las víctimas mortales de la represión de las protestas antigubernamentales, según la ONG Iran Human Rights. Precisamente, el Parlamento Europeo ha vetado a los representantes iraníes de entrar en sus instalaciones por la mortífera respuesta a las manifestaciones que iniciaron el 28 de diciembre contra la situación económica del país, pero que se han convertido en protestas masivas en contra del sistema político de la República Islámica. Por otro lado, mientras este lunes miles de personas se manifestaron en apoyo al gobierno, el ministro de Exteriores persa, Abbas Araghchi, aseguró que están dispuestos a negociar con Estados Unidos. Veamos. La República Islámica de Irán no busca la guerra, sino que está plenamente preparada para el conflicto. También estamos listos para negociaciones, pero estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo. A esta hora, la población iraní lleva, al menos desde el sábado, sometida a un apagón masivo de red telefónica y de Internet, por lo que Donald Trump ha asegurado que hablará con Elon Musk para ampliar las conexiones del Internet satelital Starlink en el país. Veamos qué posibilidades tiene este plan. Ya sea en una remota aldea amazónica, en el frente de Ucrania o en las calles con el movimiento de protesta iraní, Starlink de Elon Musk permite un acceso rápido a Internet, incluso en zonas que no disponen de cables de fibra óptica ni señal telefónica. Se basa en una idea sencilla. Tras suscribirse al servicio, el usuario instala una pequeña antena parabólica en su tejado y un router, con lo que se conecta al mundo. La señal es transportada por una red de miles de satélites lanzados por Starlink, una constelación que vuela en órbita baja a unos 500 kilómetros sobre nuestras cabezas.
El servicio es útil para quienes participan en actividades clandestinas, ya que la información enviada por Starlink es difícil de interceptar y pasa por alto las redes locales. Pero es posible bloquear la señal localmente con un dispositivo de interferencia. En Irán, donde las autoridades han cortado Internet durante las recientes protestas, el gobierno ha estado rastreando a los usuarios de Starlink a través de frecuencias de radio, con el objetivo de impedir que difundan imágenes de la represión organizada por el Estado. Aunque Starlink permite que las comunicaciones eludan la vigilancia estatal, la información pasa por la empresa del hombre más rico del mundo. Starlink también llamó la atención por su uso en Ucrania tras la invasión rusa del país en 2022. Inicialmente, SpaceX financió el servicio, pero posteriormente el Departamento de Defensa de Estados Unidos se hizo cargo de los pagos. Donald Trump ha insinuado que Washington podría hacer lo mismo en Irán. Vamos a hablar de eso. Quizás consigamos que funcione Internet, si es posible. Quizás hablemos con Elon porque, como saben, él es muy bueno en ese tipo de cosas. En X, su red social, Musk ha criticado directamente al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en un mensaje que ha sido retuiteado más de 30.000 veces, en el que parece ponerse del lado del movimiento de protesta del país que pide un cambio de régimen. Por otro lado, vamos ahora hasta Países Bajos, porque en la Corte Internacional de Justicia iniciaron ya las audiencias contra el Estado de Myanmar por presunto genocidio contra los rohingyas, la minoría musulmana que en 2017 escapó de la violencia del ejército en un éxodo masivo hacia Bangladesh. Bien, el proceso ha sido impulsado por Gambia, amparándose en el derecho internacional. El país africano acusa a las autoridades birmanas de persecución religiosa. Previamente hablamos con Jaime Abedrapo, él es doctor en Derecho Internacional, sobre el precedente que puede sentar este juicio en La Haya. Lo que es muy complejo, que lo que vamos a ver ahora con mucha atención, es si se puede demostrar o no la intención de eliminar total o parcialmente a una etnia, a un pueblo, en este caso una minoría musulmana. Por tanto, eso es extremadamente complejo. Aquí la Corte Internacional de Justicia tiene un gran desafío de poder, a través de los testimonios y muchos de estos procesos que van a ser a puerta cerrada, ir pudiendo sacar sus propias conclusiones para atreverse a presentar una sentencia de estas características. Pero luego del fallo viene el gran desafío, porque en consideración de tener esos antecedentes y poder establecer por parte del tribunal que estamos frente a un crimen más allá de lesa humanidad, sino que uno tipificado como propiamente genocidio, es su aplicabilidad, porque lo que hoy día se tiene en cuestión, incluso para países en vías de desarrollo, como puede ser la propia Myanmar, es que los estados tengan la voluntad de hacerlo respetar, porque lo que nosotros podemos observar en el sistema internacional es cada vez un aumento o una desidia cada vez más amplia respecto a colocar la voluntad de ellos para poder hacer respetar estas órdenes, estas sentencias. Podemos ver cómo el propio ministro Netanyahu, que también tiene órdenes preliminares de la misma Corte Internacional de Justicia, por también un presunto apertura de investigación por temas también de genocidio, efectivamente él puede transitar por los países aliados y llegar a Estados Unidos de manera frecuente, por tanto, incumpliendo voluntariamente los estados las propias resoluciones, en este caso de orden de arresto del primer ministro, Cerramos en Francia porque este martes debe comenzar en París el juicio de apelación de Marine Le Pen, que fue condenada el año pasado en primera instancia a 4 años de cárcel y a 5 de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras ser hallada culpable del desvío de fondos del Parlamento Europeo. Mientras, su partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, es la primera fuerza del país. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más. Horas cruciales para el futuro político de Marine Le Pen. Desde este martes, la Corte de Apelaciones de París comienza a decidir si deja en firme la condena en su contra a 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos, que fue dictada en marzo de 2025 por el presunto desvío de fondos públicos. Independientemente de la situación, yo lo he dicho. Este verano, es decir, cuando el Tribunal de Apelación dicte su decisión, se determinará mi presencia o ausencia en las elecciones presidenciales. Porque sea cual sea el ritmo del Tribunal de Casación, comprenderán que en septiembre la Agrupación Nacional debe poder estar representada en la Asamblea Nacional y la campaña debe comenzar, sea quien sea el candidato.
Si se confirma la sentencia, Le Pen verá frustrado su cuarto intento por alcanzar la presidencia después de haber aspirado en 2012 y haber llegado a segunda vuelta en 2017 y 2022. Tanto ella como su partido reiteran su inocencia y afirman que se trata de una caza de brujas. Sería profundamente preocupante para la democracia que el Poder Judicial privara a los franceses de una candidata presidencial que ya se ha clasificado 2 veces para la segunda vuelta y que hoy es considerada la clara favorita en la contienda. Ella demostrará su inocencia. En su lugar, el presidente del partido, Jordan Bardella, se presentaría a la contienda, pero nada está dicho. Las audiencias deben finalizar el 12 de febrero y se espera que el fallo se conozca antes del inicio del verano. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.